Acueducto 3, al que ya se le había invertido algo de recurso en la generación del proyecto, para tomar esta iniciativa de la presa del Batán, que ya veníamos nosotros en la UAC trabajando con el problema de la contaminación en la presa del Batán, principalmente contaminación orgánica y presencia del lirio acuático y pues los bajos niveles de la presa. Sabemos que Querétaro es uno de los estados con mayor crisis hídrica en el país. La pregunta es, ¿necesitamos ese tipo de proyectos? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, claro, vivimos una crisis hídrica y yo el otro día mencionaba, la crisis hídrica no tiene nada más que ver con la falta de agua, sino con el exceso torrencial, como hace unos días, las lluvias tan intensas, y que además no podemos captar el agua o no tenemos estrategias más eficientes para captar el agua. Nos hace falta incentivar la cultura del agua a nivel social, que todos y todas desde nuestra trinchera individual y colectiva podamos sumarnos al cuidado del agua en todos los sentidos, desde la casa, ¿no? Yo creo que Querétaro necesita no solamente un proyecto en particular de reuso de agua, que sí es importante, sino un plan integral de la gestión del agua en todos los sentidos. Y el Ejecutivo entonces está buscando la forma de encontrar una solución, digamos, a la escasez de agua, particularmente del agua potable. Pienso yo, Alberto, que por diferentes razones. Una, desde luego, la propia sequía, ¿no? Claro. El año pasado, el antepasado, las sequías en Querétaro han sido terribles. Pero a eso se le suma el establecimiento de empresas que consumen agua potable, porque sus requerimientos así están pues plasmados, ¿no? En sus necesidades básicas, sobre todo para que no les dañen los equipos. Y si bien en Querétaro pues hay al menos, no sé, 10 o 15 empresas de alto consumo de agua a las que se les han concesionado pozos, y que ha sido un poco esta parte de cómo podemos regular o minimizar esas concesiones. Uh-huh. Ahora pues tenemos casi 20 data centers en el territorio queretano, y vienen, hasta donde yo sé, 12 más. Y estos data centers pues son empresas de alto consumo de agua limpia, de agua de alta calidad, justo pues porque así la requieren. Pero me parece mucho que hemos estado entrando como Estado en en un tema, en un círculo vicioso, ¿no? En un laberinto sin salida, uh-huh. Porque si bien se ha estimulado la generación o la implementación o el establecimiento de esas empresas de alto consumo de agua, no se ha resuelto el déficit de agua para la población en todo el estado. Y cuando digo esto es porque también en la Sierra Gorda, que es en donde más hay agua, en Amealco, o sea, tenemos comunidades a donde no les llega una gota de agua, ¿no? O sea, hay una disparidad en la distribución del agua. Es un problema serio que tiene muchas aristas. Pero a mí me parece, desde mi perspectiva, y esto es un punto personal, que el Ejecutivo o que el gobierno estatal busca, digamos, recomponer un poco las cosas, justamente porque hay empresas que están consumiendo una gran cantidad de agua de buena calidad y que se les han concesionado los pozos y que están utilizando agua potable. Y a ver, esas empresas que están usando agua de alta calidad, ¿no la pueden reciclar? O sea, sí. ¿O sí la reciclan? De hecho, ahora que hemos estado estudiando el caso de los data centers, hay unos criterios que se les llama en inglés Water Usage Effectiveness, es el uso eficiente del agua para data centers. Y ahí lo que se solicita es que los data centers no usen agua potable, que tienen que informar sobre de dónde están atrayendo el agua, ¿no? Uh-huh. Y que tienen que recuperar el agua. Tienen que generar estrategias para recuperar el agua. Entonces, sí existen, desde luego, a nivel mundial, todos estos criterios que ahora Microsoft y Amazon y todas esas empresas están empezando a implementar porque no pueden estar consumiendo el agua potable. Pero me parece mucho porque además el tema es que no hay información. Cuando uno quiere buscar la información en Querétaro, tanto del consumo de agua, como de cómo la están ocupando, qué tipo de agua, no existe la información. Yo entré a buscar al Plan Estatal de Desarrollo Datos y no viene, ni siquiera están considerados los data centers. Entonces, ahí hay una laguna muy grande.
Y me parece que falta transparencia en ese sentido. Pero claro que los data centers y todas las empresas de alto consumo de agua pueden utilizar agua reciclada, ¿no? Entonces, ese es lo que estamos ahora nosotros poniendo sobre la mesa. Bueno, vamos a entrar a un proyecto de reuso de agua como el que se propone, pero no para consumo humano. Para las empresas. Para las empresas. Yo entiendo que es una perspectiva diferente, que tendrá también alcances distintos y que la inversión tendrá que ser diferente, pero el proyecto se tiene que replantear. Entonces vamos a regresarnos un poquito al proyecto del Batán Sí. para ponerlo en contexto. Se propone un proyecto de economía circular del agua, de reuso del agua, lo cual es excelente como una de las estrategias. No traerla como la estrategia que va a resolver todo. Es una de las estrategias importantes, claro, el reuso del agua. Y entonces se plantea generar un sistema de potabilización indirecta. Yo quiero aquí mencionar que no toda el agua que se potabiliza es para consumo humano, ¿no? Entonces, Claro. sí es un sistema de potabilización. Hay países como Singapur, por ejemplo, que tiene ya un sistema pues de mucho prestigio internacional, New Water, y en ese sistema ellos potabilizan una gran cantidad de agua para la ciudad de Singapur, pero solamente el 1% de lo que le llega a las personas en el grifo viene de ese sistema, ¿no? Entonces, o sea, no se trata de abastecer la necesidad por completo. En Estados Unidos, en Orange County, que es el sistema más grande del mundo, también solamente un porcentaje llega al consumo humano, pero además con altos estándares que ahorita vamos a trabajar, que esa es la parte que más nos preocupa. Entonces, se puede potabilizar el agua, es cierto, se hace en otras partes del mundo, pero no siempre para consumo humano, o cuando es para consumo humano hay que cuidar la normativa. Entonces, ¿el Batán qué pretende? Traer agua de plantas tratadoras de agua a un humedal para que empiece con su sistema de filtración, de limpieza, y de ese humedal pase a la presa del Batán, en donde se pueda mezclar con agua de lluvia, que eso es, a lo mejor, posible cuando llueve mucho, pero en años que no llueve, pues eso va a ser prácticamente imposible, vamos a tener muy poquita capacidad de la presa y entonces se concentran los contaminantes. Y ahí en la presa se mantenga un tiempo, ¿no? Resida un tiempo el agua para que después pase a sistemas de purificación y de potabilización a través de diferentes mecanismos, ¿no? Que han ido incrementando el número de estrategias que se están sumando al proceso. Y de ahí lo que se pretende a partir del Batán es entregarla para consumo humano en su totalidad. Y entonces ahí es cuando viene el primer problema. Tenemos en México, ya no solo en Querétaro, en México, la posibilidad de entregar agua para consumo humano a partir de un sistema indirecto como el que se está proponiendo. Y la respuesta es no. La respuesta es no, porque nuestra normativa, la norma 127 de la Secretaría de Salud del 2021, primero indica claramente en 2 puntos, en el punto 3.1 y en el 5.1, que no se puede utilizar agua reciclada tratada para consumo humano. Lo indica claramente la normativa, que es la normativa en la que se basa el proyecto del Batán. Entonces, ya de entrada se está basando en una normativa que no se lo permite. Entonces, no hay forma. Yo cuando yo escucho que con agua ya palomeó el aspecto técnico del Batán, yo digo, pero pues, ¿qué palomeó con agua? Si la normativa misma no lo permite. Ok, ¿por qué no lo permite la normativa mexicana? Porque la normativa mexicana está limitada en su capacidad, en su alcance para una gran cantidad de contaminantes. Es decir, podemos obtener o podemos cumplir con la norma si el agua proviene de manantiales, de pozos y demás. Pero si el agua ya está contaminada de origen y es agua residual, digamos, nuestra normativa no incluye los contaminantes emergentes. Incluye solo uno, la microcistina, que es un tóxico natural de algas, pero no incluye los contaminantes emergentes derivados de las industrias, de actividades agrícolas, de nuestras actividades propias, personales, domésticas, porque nosotros generamos contaminantes emergentes cuando tomamos medicamentos, las hormonas, los antipsicóticos, o sea, ¿qué te digo? Cualquier cantidad de cosas que tomemos las vamos a desechar, evidentemente por la orina o por las heces, y eso va a ir a las aguas negras y es parte de lo que se pretende
trabajar como agua para reciclar. Por ejemplo, en esa parte, el proceso natural del mundo es llueve, pero porque se evaporan todas también esas aguas se evaporan, ¿no? No se evaporan porque lo que tenemos que generar son plantas de tratamiento eficientes que justamente nos permitan ir capturando o neutralizando, digamos, eliminando ese tipo de componentes a través de diferentes sistemas. Pero si el agua que yo voy a someter a estos procesos no es para consumo humano, vamos a pensar, es para la industria, ¿no? Para regar las calles, para limpiar Sí, claro. entonces la podemos usar sin mayor problema. Hemos visto ahí las pipas de agua no para consumo humano. El problema viene cuando se pretende que esa agua con esa calidad sea la que nos tomemos, sea con la que nos bañemos, con la que lavemos los trastes, con la que cocinemos nuestros alimentos. Eso no es posible. Si México, si Querétaro aspira a que eso sea una realidad, pues hay que trabajar para generar un proyecto realmente viable para nuestras condiciones. ¿Qué significa? Primero, identificar qué tipo de contaminantes emergentes son los principales, ¿no? La Unión Europea, que es la zona del planeta que tiene las mejores normas para agua potable, incluye ya cientos de contaminantes emergentes, entre ellos los compuestos perfluorados. Estados Unidos determina 35 compuestos perfluorados en su norma, en la EPA. Es la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que es la que regula estas normativas. La Unión Europea, dependiendo de los países, están controlando hasta 50 perfluorados, que son altamente tóxicos, y ya tienen muchos años haciéndolo. Existe una red internacional para contaminantes ambientales, que es la red Norman, y tiene un apartado especial para reciclado de agua y generación de políticas públicas para el uso de agua. Entonces, hay mucha experiencia en el mundo, sobre todo en los países asiáticos, europeos, Estados Unidos y particularmente Namibia, que es un país que desde 1968 recicla el agua para consumo humano, pero porque en Namibia no llueve. Sí, una gran necesidad. Claro, es decir, el 83% del agua que llueve se evapora y solamente el 1% sirve para recargar sus mantos acuíferos. Entonces, ellos lo están haciendo desde hace más de 60 años, ¿no? O casi 60 años. Y México no ha generado esa experiencia. Entonces, la respuesta es, ¿lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer si se genera un proyecto. Y desde mi punto de vista, ya que el proyecto del Batán está sobre la mesa y se está discutiendo y ha generado todo este revuelo, debería replantearse el proyecto para reducir sus alcances y dejarlo para generar agua potable, pero no para consumo humano, o agua de buena calidad para las empresas. Y entonces vamos dando un primer paso, ¿no? Entonces, empecemos a generar agua de buena calidad que pueda ser utilizado para la industria. En el siguiente paso hay que actualizar la normativa mexicana. Hay que hacer un catálogo de cuáles son los contaminantes emergentes más importantes para nuestra realidad, porque no podemos simplemente trasladar la realidad de otros países a la realidad de México o de Querétaro, porque finalmente aquí usamos diferentes compuestos, no usamos los mismos, pero además veo yo deficiencias en la supervisión del uso de ciertos compuestos y de lo que se vierte en las aguas, ¿no? Decía yo, hacia la analogía, el otro día, hace poquitas semanas, se anunciaba una intoxicación en Peñamiller por clenbuterol. Sí. Y yo decía, bueno, si no podemos regular el uso de clenbuterol, que está prohibido. Es líder Querétaro en clenbuterol. Pues pero está prohibido, sí. Legalmente prohibido. Sí. Si no podemos regular eso, pues ¿cómo vamos a regular lo que se vierte en nuestras aguas y lo que estamos tomándonos en el agua? Entonces, claro que se genera mucha preocupación. Claro que esto nos abre la otra gran pregunta, que es, como la norma 127 no regula contaminantes emergentes, pues entonces no sabemos si el agua que estamos bebiendo contiene esos contaminantes, pues entonces hay que ingresar esos contaminantes a la norma para que la norma los regule y los limite. No quiere decir que no existan, sí existen, pero se dice el límite máximo permitido es de
tanto y entonces ya no podemos sobrepasar ese límite para tener agua de buena calidad. Y entonces eso es lo que hay que empezar a hacer y desde luego es un trabajo titánico. En ese caso, ¿habrá algún estudio o un comparativo? Así, bueno, la intención del gobierno es que se ocupe para la población, ¿no? Ajá, Para la capital queretana, para 1 sí, millón de para la zona habitantes, para metropolitana. la zona Ajá, metropolitana, ajá, alrededor de, no sé, de 1 millón de habitantes sí, o más, ajá. que le podría dar capacidad. Las empresas, ¿qué tanto usan en comparación? Okey. Es muy buena pregunta, porque es cierto, y así se ha expresado, y lo han expresado el vocal de la CEA y, el secretario del PRETE, lo han Ujú, expresado. Las industrias usan muy poquita agua en comparación del okey, consumo humano. Sí, eso es okey, cierto. Hay una estadística general en donde te dicen, y lo voy a decir en números cerrados, el sector agrícola es el gran consumidor de claro, agua. sí. 75% del agua se va al sector agrícola. Entonces, hay que poner la atención ahí en la Ujú, tecnificación del riego, ¿no? En el sí, aprovechamiento del agua, qué tipo de agua están usando agua de pozo, concesionada. Ahí hay que poner el foco. Luego, lo siguiente es el consumo de la población, un 15% del consumo de la población. Luego se van las termoeléctricas y demás, y después dice que a nivel nacional la industria consume aproximadamente un 5% del mm, agua. Yo creo que okey, Querétaro debe estar arriba del promedio nacional, porque en Querétaro el 50% de la energía, porque además es otro tema, sí, de la energía que se está dirigiendo a data centers está en Querétaro. El 50% a nivel nacional, la tiene que mitad está en Querétaro mm. o más. Y eso implica que pues, tienen también un alto consumo de agua con respecto a la media nacional. Y además que hablaste que son 20 ahorita y que van a llegar 12 más. 12 más. Ahorita los data centers, solo los data centers están consumiendo 9,000 millones de metros cúbicos, de litros, perdón. Eso, digo, para que la gente, ¿cómo lo podríamos comparar con cuánta cantidad de habitantes se podría hacer un digo, para que Sí, porque a veces hablar de esos, para uno que es, pues no domina esos temas, sí. se le hace a uno, sí, es mucho, pero ¿qué tanto es decirle, mira, eso es para el consumo de 100,000 habitantes? No sé. Pues sí, sí, yo Mm, yo no tengo el dato preciso, pero yo calculo que en Querétaro se está consumiendo agua de buena calidad en las industrias, a nivel del 10%, el 10% del consumo, de agua potable en el estado, calculo, no es un dato que tenga yo ujú, verificado, contra lo que dice las cifras nacionales de un 15% a nivel doméstico. O puede ser que sea un ujú, poco menos, ¿no? A lo mejor la mitad de lo que se consume a nivel doméstico. Pero aunque no sea un porcentaje tan alto, es un porcentaje importante ujú. en términos de reusar el agua. Me parece que en ese sentido, una buena estrategia del proyecto del Batán podría ser arrancar por pasos, ¿no? Lo que ya han dicho otros investigadores, el doctor Yunimeas decía, empecemos por un piloto, que es lo normal. Cuando Ujú, uno empieza un nuevo proyecto, pues tienes que empezar en pequeña escala. Vamos a hacerlo en chiquito y cuando en chiquito ya no salga, lo crecemos y lo volvemos a hacer más grande y vamos entregando resultados. Pero claro que el proyecto en ese sentido se vuelve un proyecto a más largo plazo. em, los resultados no van a ser inmediatos, van a llevar su tiempo, pero es la mejor forma de tener resultados tangibles, buenos resultados, para que en un futuro podamos empezar a utilizar este tipo de procesos y generar agua de calidad a nivel de consumo. Y que tengamos la confianza como ciudadanas y ciudadanos de que estamos recibiendo. Lo que hizo Singapur en su ujú, momento, Singapur tiene desde el 2003, si no mal recuerdo, con su proceso. Primero obtuvo resultados. Primero lo hizo en chiquito, en más grande, empezó a tener resultados y lo primerito que hizo fue generar una estrategia de sociabilización del proyecto. Empezó a darlo a conocer a la gente, invitaba a la gente que fuera a la planta. Todavía no les decían que lo iban a lanzar para consumo humano, pero cuando la gente estuvo convencida y tenía la confianza, entonces empezó el proceso y como digo, ni siquiera es que estén recibiendo un porcentaje tan alto, pero el porcentaje que reciben de agua de esa calidad no les genera ningún problema, ¿no? A nivel social, por ejemplo. claro. Hay un tema, dice, no habla así del proyecto del Batán, ¿no? Pero
Es como cuando entras a la escuela, hablando ahorita que que fue rectora, ¿no? Yo para entrar a la universidad o a un joven, ahorita ya no, ¿verdad? Pero ya para entrar a una carrera, pues me piden requisitos. El batán debería ser algo similar. Oye, para que tengas un batán, ¿cómo está me refiero sobre todo a la fuga de agua que existe en la capital queretana, que se habla de casi de un 45% o 50% de fuga. ¿Qué no debería ser un requisito previo? ¿Quieres el batán? Primero que no haya fugas. Disminuye las fugas a un porcentaje mínimo, Digo, ¿no? yo creo que hoy en día debe haber tecnología para determinar, mira, tu mayor fuga estás del punto A al B, ahí tienes ciertos medidores, Sí. ya vía satélite, no sé, o sea, de verdad ahorita la tecnología está tan avanzada que no lo veo así Es como el inalcanzable, ¿no? primer paso, ¿no? El paso lógico. Exactamente. A ver, se nos está yendo casi el 50% del agua en fugas o en desperdicio. Sí. El dato que tengo es que es un 47% de desperdicio de agua en la zona metropolitana, y de ese 47, 5% es por desperdicio porque lavan la banqueta con el agua, pero es un 42% de fugas, bien alto, porque no se reduce a un mínimo posible, como digamos, como una de las primeras acciones, ¿no? Una de las primeras acciones. Yo en mi, digamos, en mi radar, yo veo acciones inmediatas que, claro, no hay una varita mágica que resuelva todo esto. Yo entiendo que resolver las fugas debe ser un problemón, porque además la infraestructura debe tener ya una cantidad de años muy importante. Pero empezar por las fugas. 2, la educación ciudadana. Empecemos a concientizar a las personas para que no tiremos el agua, para que reusemos el agua de nuestra lavadora, o sea, para una serie de cosas que todos podemos hacer, ¿no? Entonces esa. 3, la recolecta de agua de lluvia. Así como en algún momento se sigue haciendo, que la CFE te da recursos o te hace descuentos cuando compras un aparato electrónico de bajo consumo eléctrico, o cuando pones paneles solares, que hasta puedes tú también tener bonos ahí por vender electricidad. Es decir, en ese momento, en ese punto, hay ya una experiencia. Pues de igual manera que todas las personas que tengamos ciertos esfuerzos para cuidar el agua dentro de casa, probados, ¿no? Puse mi recolector de agua de lluvia, estoy colectando mi agua de lavadora. Esas cosas también se premien, digamos, ¿no? O se reconozcan. Entonces, creo que la sociedad lo comprende bien y hay que generar las políticas. Entonces, creo que esas son las primeras acciones. Y el reuso del agua, bueno, otra acción importantísima, reparar las plantas tratadoras de agua. No puede ser que tengamos un porcentaje alto de plantas tratadoras. Me parece que andábamos en el 60% de eficacia, ¿no? O sea, estamos perdiendo casi la mitad de la eficacia de las plantas tratadoras. Entonces, bueno, reparar las plantas tratadoras de agua. Yo sé que para este proyecto del Batán se rehabilitaron plantas tratadoras de agua y se dejaron, pues, ya a un muy buen nivel de trabajo, pero que no sea nada más para el Batán, que sea en general. Entonces, sí creo que hay muchas acciones que se pueden empezar a llevar a cabo independientemente del Batán, y que el Batán no se abandone el proyecto en términos de lo que significa empezar con un buen proyecto de reuso de agua, pero se tiene que replantear, porque no se puede ir para consumo humano así de golpe, ¿no? Porque no hay experiencia, la normativa no es suficiente, pero además va en contra de la propia normativa. Entonces hay una serie de cosas que tienen que resolverse antes de que un proyecto de este calibre pueda dar agua para consumo humano. Sí, sobre todo por el tema de la cultura de la gente, porque yo alguna vez hace ya como 7 años hice un ejercicio de conseguir 100 ahorradores de agua para la regadera, y lo regalé en varias colonias. Sí. Entonces yo tomé el requisito, nomás les pedía tomar la lectura inicial de su agua, y al final de 2 meses volver a tomar la lectura. Entonces aquí mi ejercicio era demostrarles que a lo mejor la lectura no era un gran ahorro, que para ellos no era significativo. Pero les mostré los 100, la suma de los 100, y eso ya les impactó. Caray. O sea, sí hay un ahorro, pero o sea, como que esas pequeñas acciones hacen grandes logros, ¿no? Claro. Y ahí fue como que agarraron cierta conciencia que, o sea, sí contribuyo, ¿no? Sí, y sí contribuyo, y además, justo,
lo poquito que yo logro se suma con lo poquito que logran todas las demás personas y esto se hace una gran retribución. Cada persona más o menos, digamos, en un uso de agua suficiente, más o menos utiliza 120 litros de agua, ¿no? Por persona. Sí. Entonces ahí podríamos hacer la multiplicación para ver cuántos litros son en la zona metropolitana. Si ya todos tenemos en mente eso, entonces podemos empezar a hacer un mejor uso del agua que tenemos disponible utilizando este tipo de estrategias, dispositivos ahorradores. Digo, es muy difícil que podamos ya dividir en las casas el drenaje de agua gris, pero en las nuevas sí se puede poner por separado, ¿no? En fin, como empezar a dar pasos que vayan hacia esa meta. Y a lo mejor mi inodoro es de los antiguitos, pero porque usan un gran tanque, pues yo lo quise meterle 2 botellas de PET con agua, ¿no? Para que descargue menos, ¿no? Y yo a veces, yo lo veo como un ejemplo en mi casa porque yo nunca en mi vida he padecido falta de agua en mi casa y yo oigo a mis vecinos, no hay agua, se fue el agua 2 días y ¿por qué no hay agua? Y yo, pues yo sí tengo. O sea, yo nunca tuve ese problema porque siempre tuve ese cuidado de tener ahorradores, cuidar de esos detalles. Y yo nunca padecí de agua. Y mucha gente se quejaba de que es que se cortan el agua. Y dije, pues a mí con lo que me dieron me ha sido suficiente. Y se convierte en un hábito, se convierte en una muy buena costumbre y además es un tema de conciencia cívica y en donde pues podemos poner nuestro granito de arena para que las cosas mejoren. No dejárselo todo al gobierno, porque el gobierno tampoco tiene la responsabilidad de resolvernos todo en la vida, pero desde nuestros propios espacios sí hacer nuestro esfuerzo, ¿no? Y eso es parte de lo que necesitamos generar en la población a través de un buen proyecto de educación ambiental, ¿no? Que incluya otras situaciones como la basura y todo. Pero es que tiene que haber políticas. Sí. Pero si no hay políticas, entonces las personas empiezan a ver que no hay un rumbo en esas acciones, no se ve el beneficio, es un poco como la basura. En casa separar la basura, pero llega el camión de la basura y toda la revuelve. Entonces dices, bueno, no, o no hay un lugar, no hay contenedores para separarla en el fraccionamiento, o no tengo a dónde llevarla. ¿Sí me explico? Sí, claro. Un poco eso pues pasa con el agua en forma distinta y me parece que son de los primeros pasos que tenemos que empezar a llevar a cabo, ¿no? Por eso poner yo como ejemplo los requisitos para entrar a la escuela, a la universidad, ¿no? Oye, entonces cumplir esos requisitos, ¿no? Igual. Sí, no se cumple, no. Pero a ver, aquí lo grave va a ser que se arranque un proyecto de este tamaño, se apruebe y que vaya por ese camino. Y amén del costo, porque también el costo tiene sus grandes problemas. Claro. Se produzca agua de mala calidad que sí se distribuya a la gente. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? O sea, ¿cuál va a ser la alternativa o los candados de seguridad para evitar que eso pueda suceder? Entonces, si no tenemos la garantía y la regulación y la supervisión de que el agua cumple, entonces no podemos recibir agua de un sistema como el que se está hablando, nosotros en las casas, pero sí puede cumplir los requisitos de las empresas. Y entonces las empresas están obligadas también pues, a hacer esos ejercicios, a tener sus plantas de tratamiento y llevar todos sus controles para que tanto el agua que recibe como el agua que descarga pues tengan la mejor calidad posible, ¿no? O no vayan tan contaminadas. A mí se me ocurre que a lo mejor puede ser un buen ejercicio del Batán para las empresas, decir, oye, un gran atrayente, o sea, como, oigan, se pueden venir a Querétaro porque ya tenemos una gran planta que les va a dar suficiencia para su empresa. ¿Cómo ven? O sea, vénganse a Querétaro a trabajar porque tenemos esa capacidad. Si se usara para ese lado, yo lo veo como un switch, ¿no? O sea, o se van para las empresas o para el consumo humano, o sea, como que pues, nada más cámbiale el chip, ¿no? O sea, vete hacia las empresas, sí, ¿no? Y entonces esos 9 millones de metros cúbicos o lo que se llevan las otras empresas de alto consumo de agua, pues evidentemente pueden rescatarse, ¿no? Para la población. Entonces, sí, el problema del proyecto del Batán, entre todo esto, es que ha caído en el ring partidista, ¿no? Sí.
Entonces ahora es una pugna partidista, particularmente PAN contra Morena. Sí. Y entonces ahora hay complots, porque a propósito no quieren que Querétaro tenga agua. ¿Sí me entienden? Entonces, mala información. Y creo que en ese sentido, pues, tiene que cambiar de cancha. El proyecto tiene que cambiar de cancha y se tiene que provocar el que realmente se genere un proyecto integral de gestión de agua completo, desde reformar la ley de agua en Querétaro, que es una ley que nada más rige pues las concesiones y el alcantarillado, pero no es una ley integral, ¿no? Hasta esto que estamos platicando, la educación, las fugas, ¿eh? Y el reuso del agua, que es importante. Yo creo que esto también va a ayudar o va a provocar que haya nuevas, pues reformas, ¿no? Alguna forma como más controles o nuevas normas oficiales para, sí, ¿no? Para aterrizar todo esto, ¿no? Claro, pues estamos normativas internacionales, bueno, pues entonces hay que trabajar para que esto vaya hacia adelante y resolver. Algunas personas me han preguntado, oye, pero entonces si nosotros estamos bebiendo agua que no cumple con la determinación de los contaminantes emergentes, pues ya qué más da que se haga lo del proyecto del Batán. No, pues, o sea, al contrario, ahora nos tenemos que preocupar porque el agua que bebemos cumpla con los lineamientos internacionales y no echarle más problemas al mismo sistema, ¿no? Claro. Es un punto de quiebre ahorita, muy importante, muy interesante, que además ha puesto el agua en el centro, lo cual es importantísimo en todos los sectores, pero que debe llevar a la toma de las mejores decisiones, no para un sexenio, no para un periodo de presidencia municipal, ni para 2 ni para 3, sino para el futuro. ¿Qué futuro le queremos dejar a nuestras siguientes generaciones en Querétaro, ¿no? Claro. Queremos que se preocupen por qué cosa y por qué no queremos que se preocupen. Y creo que dejarles una infraestructura viable y con futuro en términos de la suficiencia de agua, y además integral, preocuparnos por el agua de los ecosistemas, no sobreexplotar los mantos que estamos sobreexplotando nuestros cuerpos de agua. En fin, creo que estamos en un buen momento de algo que sí es un proyecto a largo plazo, pero que va a generar frutos muy positivos para el futuro de Querétaro. Eso es lo que yo sí, eso también creo, déjeme, se fue una, ahí está. Yo sí creo que debe haber pues digo, es un buen ejercicio que ya la gente le creó esa conciencia de voltear a ver lo del agua, ¿no? Y que empezamos ahora sí a sembrarles a la gente, pues esas acciones que decías, ¿no? Sobre, oye, pues cuida el agua en tu casa, cómo puedes, ahora el agua de la lluvia, ahora que yo regresé de una gira que salí 3 días de mi casa, bueno, me fui desde el viernes en la mañana, regresé hasta el lunes, estaba un techo en mi casa, que es así como, así tiene, como, ¿cómo le llaman? Pues es así una pendiente y lo tiene una parte, pero tiene como medio metro de bardita, ¿no? Pues se llenó. Sí. Y cuando llegamos en la noche el lunes, pues, se tapó el tubito como donde se iba el agua. Lo destapamos, más de 20 minutos, un chorrote de agua. Y dije, ay, si hubiera ocupado toda esa agua. Sí, da una tristeza espantosa, ¿no? No la pude captar, se estaba desperdiciando. Sí, la verdad de las cosas es que nos ha permitido poner al centro el agua. Hemos vivido sequías que nos han también puesto en jaque, ¿no? Muy preocupantes. Sí. Y con este cambio climático, que no hay nada seguro, pues sí, lo que tenemos que hacer es ir haciendo esos cambios importantes para que dejemos un buen sistema de gestión del agua. Y me parece que nadie pierde, ¿eh? O sea, claro, yo también creo eso. Si esto se toma en cuenta de forma integral, si invitamos o si se invita desde el gobierno a participar y a generar un proyecto social, participativo, de gobernanza del agua, sería un gran acierto. No creo que nadie pierda, al contrario, y creo que estamos en buen momento. Yo opino, porque también decía por ahí alguien de Morena, Eric Silva, el diputado, decía que la propuesta de Morena era que se incluyera en la ley de aguas, que se prohibiera el uso de agua reciclada. No, yo no diría que se prohibiera, más bien es que se regule. Sí. No nos quiten la oportunidad de que
no sé, 10 años, a lo mejor podamos tener un buen proyecto. A lo mejor el mejor proyecto del país. Y, oye, o sea, pero hay que trabajarlo. sí, Eso sí, no sí. es mágico, ni va a salir de un día para otro de la nada, ¿no? Hay que trabajarlo. Hay que abrir como un poco las expectativas de grupo y permitir esta interlocución para que las cosas vayan para adelante. Sí, yo también creo que esa es nuestra gran oportunidad, y yo creo que también es la gran oportunidad del gobernador. Sí. De sembrar algo. Él quiere dejar algo. Sí. Pues yo creo que es su oportunidad de sembrarlo. No se trata de ganar o perder, se trata de que logremos algo, pero para todos, ¿no? Sí, yo creo que el gobernador Mauricio Curi es una persona que tiene buenas intenciones y que quiere dejar algo bueno. Las cosas no han salido bien en lo general, ha habido muchos problemas y podemos ir mencionando cosas que ya tenemos, claro, ¿no? Pero no se trata de decir que todo tendrá que ser malo, no, sino que me parece que está en un buen momento, le quedan 2 años de trabajo en donde puede, pues, apostarle a un buen proyecto de este tipo, pero sin olvidar la participación social, que es indispensable. No se puede gestar un proyecto de esta envergadura y decir, pues ya después se los damos a conocer y no van a poder decir que no. Pues no, sí, la ciudadanía sí puede decir que no. Sí, no, tiene que participar desde el principio. Hoy en día ya no se puede hacer eso, ya ya es... Tiene que haber gobernanza. Sí. Y me parece que para un gobernante la gobernabilidad es más sencilla porque la gobernabilidad se hace lo que decimos aquí, ¿no? Claro. Es más difícil la gobernanza porque implica la participación, la escucha, la empatía, la conciliación. Es mucho más difícil, pero sería una buena meta poder empezar y dejar sembrada ya pues esta nueva expectativa, ¿no? De este tipo de proyectos o de otros. Claro, sí, eso ahora sí que es como a ver, primero el ABC, tienes que cumplir con esto. Recapitulando un poco, a lo mejor dice, oye, qué bueno que se dio este proyecto que se está dando, no es por ahí, pero no lo dejes. No hay que politizarlo a ese nivel. Ajá. O sea, porque sí necesitamos un proyecto. Claro. O sea, no Querétaro, el país. Claro. Y reconocer a la academia en todo este proceso, claro. Sí. Porque vamos un poco divorciados y hay en Querétaro una gran cantidad de instituciones de alto nivel con investigadoras e investigadores perfectamente bien capaces de poder tener un proyecto de gran nivel, ¿no? Está la UNAM, yo conozco personas del Cefata, del Instituto de Ingeniería, que están trabajando fuertemente en temas del agua, en la UAC, pues ni qué decir, muchos colegas de la UAC, que tienen visiones desde la parte de ingeniería, hidráulica, la doctora Miriam Esteves, que está trabajando con sargazo para descontaminar, una serie de cosas del doctor Pineda a nivel de cuencas. Entonces, el gobierno no está alcanzando a ver la riqueza que tiene en la academia, en lugar de ver que estamos confrontados y que los académicos ya se sumaron a los otros. No, los académicos lo que queremos es participar, abonar, y tenemos la capacidad de hacerlo, pero necesitamos el reconocimiento del gobierno. Sí. Ya como último, vaya para el cierre, ¿por qué toda la responsabilidad recae en el Estado y digo, el 115 constitucional dice que debe ser los municipios, ¿no? ¿Por qué la CONAGUA no asume esa parte también de responsabilidad dentro de pues que tengamos esa seguridad del agua, ¿no? Yo creo que hay poca información. Yo creo que no se está entendiendo el alcance de la propuesta que se está haciendo y entonces no se alcanzan a ver en dónde están los vacíos. Y ciertamente esta poca capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Así como lo digo con la academia, pues entre los mismos órdenes de gobierno hay pugnas, hay intereses. El gobierno federal dice, sí necesitamos proyectos de reuso de agua, son factibles, pero pues no hasta ahí, o sea, no hay apoyos tampoco. En fin, creo que todo está muy revuelto, así que se río revuelto, ¿no? Muchas cosas muy revueltas. Necesitamos generar estrategias de vinculación, de comunicación y de interlocución más eficientes. Y con eso, pues también trabajar en políticas más maduras, ¿no? En una forma de hacer política de forma más madura, en donde se permita la participación social, insisto. Entonces, sí, creo que hay muchas aristas todavía en este proyecto que se siguen discutiendo, pero que se tienen que pasar a una cancha en donde se hable más de
de cómo podemos abonarle y cómo podemos ir para adelante. Claro. Pues doctora, pues muchas gracias por este espacio que nos dio y esa explicación y pues de verdad de verdad buscamos esa conciencia de todos. No se trata de hacer un tema político o de hacer un tema viral en video. Vean algo bien amarillista, ¿no? Algo muy aterrizado para todos, que nos va a ayudar a futuro y nos va a ayudar a esa conciencia para cada uno de nosotros. El día que necesitemos votar algo, pues, tengamos presente este tema, ¿no? Sí, se llama democratización de la ciencia, ¿no? Que a través de la ciencia podamos tomar también mejores decisiones como personas. Exacto, sí. Doctora, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias, encantada. Bueno, pues nos vamos. Gracias a todos los que se conectaron. Dalia, la última que mandó un mensaje. Gracias, Dalia. Nos vemos al rato en las noticias de hoy. Les platicamos.